tiene unos datos que nos quiere dar en el día de hoy a propósito de todo lo que se habló aquí de estos cambios de nombre, los apodos, cómo se hacen para los entierros. Siempre es bueno tener ese contacto con Rafael. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Tú sabes que hoy hay un hito dentro de la historia dominicana hoy, día 3 de septiembre. ¿Ah, sí? Lógico, un día como hoy fue el ciclón de San Zenón. Ay, sí, estuve viendo imágenes ahí. Sí. Siempre son, por más que uno las haya visto, siempre son impactantes. Impactante. 90 años. Hace 90 años el ciclón de San Zenón. 90 años. 90 años, Ochi. Señores, 90 años. increíble el ciclón de San Zenón, que ustedes saben que destruyó la capital dominicana. Sí, y fue justamente cuando... En ese momento la capital estaba básicamente... era de madera. Sí, era una imagínate, en el año 30, 1930. Exactamente, que hay que recordar que justamente en esos primeros días ascendía al poder Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Sí. Y Muchos entonces, dicen que el ciclón afianzó la permanencia de Trujillo en el poder. bueno, yo no diría eso. Yo lo que diría que fue más que todo, como él, no, lo que pasa es que como él reconstruyó la ciudad, entonces inmediatamente hubo una persona, porque ni siquiera fue una iniciativa del bueno, Rafael ya entró por ahí, que fue una persona, porque mutealo, Rafael, mutealo, creo que no fue ni siquiera iniciativa de Trujillo, pero uno de los que estaban al lado de Trujillo, ven acá, pues, tú hiciste, tenemos el audio de Rafael entrando, hay una retroalimentación. Bueno, vamos a ver. Y entonces alguien le dijo, pero ven acá, si tú hiciste la reconstrucción de esta ciudad, pero ponle el nombre tuyo. Yo digo, caramba, pero es verdad, eso se llama Ciudad Trujillo. El ciclón de San Zenón, que hay... sí, fue así. Y así se quedó. Y así se quedó. Sí. Y hay que dar otro dato. Ajá. Ese ciclón le tomó por sorpresa aquí en una gira artística, una tournée, como le decían en aquella oportunidad, una tournée. Al ¿Así trío, se llamaba? Le decían tournée, una tournée artística. Y entonces en esa tournée estaba aquí el trío Matamoros. Sí. Wow, el trío Matamoros. Y entonces el ciclón ellos los pasaron aquí. Y le escribieron una canción. Y le escribieron el tema, se llama El Trío y el Ciclón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Y eso lo escribió Miguel Matamoros. ¿Qué dice mi amigo Rafael? Bueno, Rafael, aparte de tu intervención ahorita, ¿qué tú me dices de esto del ciclón de San Celón, Ciudad Trujillo, y el ciclón y el trío Matamoros? Sí, bueno, primero buenas tardes, compañeros. Otra vez, antes de pasar a lo del ciclón, decir que se me escapó ahorita, hay una tribu en el Amazonas de Brasil que cuando le muere una persona, ellos no lo sepultan, sino que lo dejan en la sala por un cierto tiempo y después entonces lo incineran y la ceniza se la comen en una sopa. ¿Cómo va a ser? Nunca sopa de muerto, va a seguir. Sí, porque supuestamente en esa ceniza queda el espíritu del difunto. Entonces, lo que ellos hacen es que se comen el difunto después de un tiempo, lo incineran, la ceniza, la hacen una sopa y se la beben. Dios mío. Señores, cuántas cosas. Sí, no. Y eso es actual, es real. Todavía existe eso. Entrando a lo del ciclón San Zenón, bueno, como Jochi introdujo, hoy precisamente, un día 3 de septiembre de 1930, a las 2 de la tarde, hacía apenas 2 semanas que Trujillo había asumido el gobierno, a las 2 de la tarde entra el ciclón San Zenón. Ese ciclón nos toma por desprevenido por un lado, pero también la otra cosa por la que afectó bastante lo del ciclón fue por la poca educación de la gente. Porque ¿qué pasó? Entonces. Exacto. Porque ¿qué pasó?
Estamos hablando de que en ese tiempo nosotros apenas en la capital lo que teníamos no era todavía una población tan elevada en ese momento. Estamos hablando de que dice que dejó aproximadamente, muchos hablan de que fueron 6,000 muertos, otros dicen que fueron 4,000 muertos, otros dicen que fueron 3,000 muertos y 6,000 heridos, y que en ese tiempo lo único que teníamos apenas eran 9,500 casas en la capital. ¿Qué pasó entonces? Como siempre pasa con el dominicano, ellos le cogieron con que eso no venía para acá. Como a eso, sí. Entonces, como a eso de las 12 empezó la brisa fuerte, pero la gente lo cogió a cherecha y dijeron, no, esta brisa está bien. Inclusive hubo algunos que salieron hasta a recorrer la ciudad montado en coche que eran arrastrados por caballos. Ay, mi madre. Esos lamentablemente murieron cuando le empezaron a caer cosas encima. Pero una pregunta, y antes de que nos extendamos ahí, y me llama la atención, la forma la información que llegaba al país con relación al fenómeno, ¿verdad? Porque no es como ahora, que ahora tú lo ves hasta por internet. O sea, ¿qué llegaba aquí al país? ¿Por qué vía? Para informar sobre un ciclón que venía a la República Dominicana. Exactamente. Ese es el otro problema. Le dolía a la gente que estaba operada. ¿Qué pasa, Albi? Empezó. El otro, ese es el problema, JR, porque resulta que los medios de comunicación no eran no habían abundantes. Solamente lo que había era un periódico. Y ese periódico era quien procuraba ir emitiendo boletines, pero era una cosa rápida. Había un señor que estaba en un solar baldío, no recuerdo, por el lado de por ahí, de donde está el cuartel de bomberos y esa zona, que hay como una ruina por ahí. Por ahí había un solar baldío y era un señor que estaba anotando en una pizarra con la brisa, mirando la dirección de la brisa y diciendo más o menos la velocidad del ciclón. ¿Cómo le decía entonces? La gente salió a la calle, no hicieron caso, eso no venía para acá. A eso de las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, comienza la lluvia. Ay, mamá. Pero la gente tampoco hizo caso. Lo que hicieron fue salir a bañarse en la lluvia porque la cosa estaba bonita. A las 2 de la tarde vino lo fuerte. Porque ya desde la 1 sí había casas que el techo se le había ido. De hecho, compañero don Jochi, en el caso de este señor de los Matamoros, él narra cuando está narrando su experiencia, que en la casa donde él estaba se fueron él en la sala se le fue el techo a la casa y él se metió para la cocina y se metió debajo de un fogón que había, que esos fogones que se hacían de antes, que eran de 3 o 4 hornallas, como le decían, hornillas. Se metió debajo del fogón. Mira dónde está la diferencia, porque este señor es cubano. El dominicano salió para la calle corriendo en medio del ciclón. Él se metió debajo de un fogón. Mira el sentido de la educación ya y de la previsión que había con relación a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Como dije, fueron aproximadamente 9,500 casas destruidas. Estamos hablando de que quedaron más de 30,000 personas sin hogares, porque las casas, en su gran mayoría, eran de tabla de palma y estaban techadas de yagua, de zinc y de cana. Entonces, el ciclón entró por la zona de Boca Chica, que era la zona empobrecida más, y salió por Jaina y de ahí se fue hasta el Mar Caribe. Una pregunta, Rafael. Fue un ciclón, sí. O sea, hay gente que quiere saber, o sea, ¿hay alguna bueno, aquí hay una persona que me está escribiendo, me dice, excúsame, pero de historia dominicana tú sabes poco, porque el nombre de Ciudad Trujillo vino después del ciclón de San Zenón. Pero eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que tú dijiste. Eso fue lo que yo dije, o sea... Cuando reconstruyeron la ciudad, la pusieron Ciudad Trujillo. Ciudad Trujillo. El dato que yo quiero saber,
Señores, bueno. Váyanse a 10. Él me escribe, me voy a ahorrar el nombre porque es verdad, tengo que. Él me dice, Jochi Santos, escúchame, pero de historia dominicana usted sabe poco, porque el nombre de Ciudad Trujillo vino años después del ciclón de San Zenón, lo que yo dije. Exactamente, No. tal cual. Señores. Arrancó dándote un boche para variar. No, pero está bien, hombre, ya, no. Para los que hay sembrado, mejor que Lo ni que está llueve. sembrado que ni llueve. No vamos a estar corriendo pique por eso. Eso Oye, fue que no dato escucho para- bien. para Pero que- espérate. ¿Cuál era la Lo pregunta? que sí yo tengo, que es lo que quiero verificar el dato. Ok, Trujillo reconstruye la ciudad, ¿verdad? Ahí es donde. Ok, entonces le pone Ciudad Trujillo, pero tengo entendido que no fue necesariamente una iniciativa de Trujillo. Fue como que alguien le dijo, pero Trujillo, pero ven acá, usted mete un dinero aquí, usted es el hombre, póngale Ciudad Trujillo. ¿Estoy en lo cierto o no, Rafael? Sí, Un segundero, lo un que segundero, pasa es que profesor. no recuerdo Segundero. el nombre. Entonces, ese señor, cuando dijo eso, el Congreso asumió esa idea porque Trujillo le dijo, pero mire lo que está diciendo fulano, Sí. él tiene razón. ¿Tú no sabes el nombre de la persona? No, lo voy a buscar porque ahora no lo recuerdo el nombre. Lo voy a buscar en el transcurso. Ay, que la. Sí, no, óyeme, y es una persona que gravitó muy fuerte alrededor de la dictadura de Trujillo, ¿eh? Es un Sí, nombre ahora que, no recuerdo el nombre, desde que lo pero tengamos sí, yo sí te fue voy a decir así. fulano de tal. Sí. Se ganó un par de puntos. Ujú. Bueno, aunque voy a hablar un más adelante, pero tú sabes que hubo también una seguidora en mi red social de Facebook, porque yo relacioné el caso de que Trujillo reconstruyó la ciudad y le pusieron Ciudad Trujillo, y que me recordaba cuando Nerón incendió a Roma para reconstruirla, y entonces la persona me dijo, usted está comparando a Trujillo con Nerón, usted está lleno de odio, qué sé yo qué, señores, ¿verdad? La gente está como Sí, alterada. en no, el la país gente está ahora. como un poquito. ¿Eh? Exactamente, fue Mario Fermín Cabral. Exacto. Fermín Cabral. Exacto. Y creo que le tenía un apodo. Fue un senador de Santiago. Mario Fermín Cabral fue que le dijo a Trujillo, Trujillo. Pero hermano, póngale el nombre suyo. Usted fue que hizo esto. Y eso fue La así. reconstrucción de la ciudad. Correctamente. Entonces, Ochi, hay un episodio Mario que es muy Fermín Cabral. Perfecto. Hay Dime, un mi episodio que hermano. es muy triste, que fue por el lado del barrio Borojol. Ahí hubo lo que le llamaron el aljibe de Moñoncito. Era en una casa donde había una cisterna grande. La gente agarró, asustada, y se metieron muchísima gente para la cisterna a protegerse ahí. Pues hubo alguien que salió y cerró la cisterna. ¿Cómo? Ay, mi madre. Sí. Y entonces, porque la cerró precisamente de que cuidando a la gente. Y a la cisterna se le empezó a entrar agua y ahí murieron, Jochi. El dato, murieron una serie de personas que lamentablemente hubo después que sepultarlos ahí mismo. Otra cosa es, con respecto, que iba a pasar ahora a lo de cuando Trujillo aprovechó entonces, como decía JR, aprovechó la coyuntura de ese ciclón para entonces empezar a sembrar ya lo que iba a ser su visión de gobierno, la tiranía. Porque, en primer lugar, Trujillo propuso le propuso a Estados Unidos un préstamo de 50 millones de pesos que no se lo quisieron dar, porque ya nosotros traíamos una deuda acumulada desde cuando Lili, eso fue lo que dio al traste con la intervención norteamericana de 1916. En el 1924, cuando asumió Horacio Vázquez, se hizo una cumbre con Estados Unidos, donde se acordó entonces el pago de la deuda en algunos montos, con intereses, etcétera. Entonces, Trujillo pidió a Estados Unidos un préstamo de 50 millones y no se lo quisieron dar. Luego entonces lo que hicieron fue que declararon una ley, la ley de emergencia de Trujillo, en la que le daban a Trujillo todo tipo de poderes para poder hacer lo que él quisiera en medio de la emergencia. Y ante esa situación agarró, después cuando le dio a Trujillo todo lo que quisiera en medio de la emergencia, Trujillo lo podía hacer. Y entre las cosas que Trujillo hizo fue empezar en la ley
pidió que se le pudiera prorrogar en los pagos de los próximos meses del préstamo. Y Estados Unidos, para no seguir conflictuando con Trujillo, dijo, ok, está bien, te puede atrasar con los pagos, pero ya sabe que luego tiene que pagarnos tanto. Perfecto. A partir de ahí, empezaron de noche los famosos toques de queda. Y aquí yo dije en una ocasión lo del toque de queda. Es una iniciativa que empieza en la Segunda Guerra Mundial, porque en las noches, para proteger a la gente de las bombas y cosas, los mandaban a las casas, y para que se pudiesen, a la hora que había ya que irse cada quien a trancarse, tocaban una especie de trompeta o un jotuto para que la gente se quedara en la casa. Entonces le llamaron toque de queda, porque cuando escuchaban el toque era para que se quedaran en la casa, y de ahí vino lo de toque de queda. Entonces Trujillo no solo empezó el toque de queda, sino también a perseguir a las personas que salían a la calle. Pero no solo eso, ahí aprovechó también para la gente que lo criticaba, la gente que eran adversarios políticos. Incluso se dice, ahí donde está, se llamaba Plaza Colombia, donde está el Parque Eugenio María de Hostos, ahí enterraron una gran cantidad de personas, porque hay otra cosa, no hubo cementerio para toda esa gente hubo que incinerarla, a la gran mayoría, y la otra la fueron enterrando como en fosa común, y ahí donde está eso se llamaba Plaza Colombia, ahí enterraron una parte, y se dice que muchos de los que enterraron entre esas personas no fueron solamente del terremoto, sino también gente que Trujillo empezó a matar porque lo criticaban, porque eran adversarios políticos, que lo mataba sencillamente por cositas como esa. Entonces, de ahí para allá fue que Trujillo despega. Después de que Trujillo logra estabilizar la economía que había, reconstruir gran parte de la ciudad, luego es que viene el Congreso y deciden ponerle a la ciudad Ciudad Trujillo, que permaneció con ese nombre hasta 1961. Muy bien, bueno, gracias al amigo Rafael, ha tenido una intervención excelente en el día de hoy, muy amplia. Mira qué buen dato me acaba de enviar Carmen Lidia Minaya a propósito del cambio de nombre de la capital de Santo Domingo por la de Ciudad Trujillo, luego de la reconstrucción, lógicamente, de la misma, producto del ciclón de San Zenón. Y me dice Ligia, bueno, como dato histórico, que la idea para el cambio de nombre de la ciudad salió de la iniciativa del entonces presidente del Senado, don Mario Fermín Cabral, como lo dijimos ahora, padre del poeta Manuel del Cabral, y quien a su vez es el progenitor de Peggy Cabral. Tú ves, dato no lo sabes. Son datos. Gracias a Carmen. Muchas gracias al amigo Rafael. Excelente participación en el día de hoy, Rafael. Ya lo sabes. Rafael, de lo mío. Bueno, cuídense, el hermano Rafael dando información. Ya lo saben, información. Dígame, señor. Rafael. No, espérate, que yo debo dar una primicia que donde debo darles en este programa, porque sería una deslealtad mía. Delo. No dar la primicia. Y es que, bueno, ustedes saben que yo estaba un poco desaparecido. Y es que yo aproveché este tiempo de pandemia para concluir mi nuevo libro titulado Memorias del Sancocho. Memorias del Sancocho. Buen libro. Albermena te va a comprar 20. Pero bueno, no, Albermena va a ser promotor. En Sancocho yo estoy haciendo todo un recorrido de mis intervenciones en el mismo golpe, pero también con muchas investigaciones que he estado haciendo de muchas cosas muy curiosas, y va a ser un libro muy bueno. Así es que espérenlo pronto, Memorias del Sancocho. Muy bien, bueno, vamos a esperar ese libro del amigo Rafael, Memorias del Sancocho.